Buenas noches. Dios nos permite un día más para poder escuchar la palabra, también para así poder alabar y estar en este lugar reunidos los hermanos, escuchando aquella guía a la cual Dios nos quiere dar. Realmente por Jesucristo es que podemos estar en este lugar. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 58. Himno 58, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Este tiempo se acerca la Navidad, una fecha a la cual muchos festejan, aunque posiblemente no es la fecha exacta, mas es un día en el cual podemos recordar a nuestro Redentor, el cual vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Un día vino por nosotros para darnos la salvación, para volver a conectarnos con el Padre y así volver hacia Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 62. Himno 62, hoy la nueva edad. Ha nacido Cristo ya, gloria a Él, gloria a Él, en pesebre donde está, duerme allí tranquilo. Vedle hoy la nueva edad,
del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Los pastores le verán. Gloria a Él, gloria a Él. Ángeles le cantarán desde el alto cielo. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Magos desde Oriente van. Gloria a Él, gloria a Él. Oro, incienso y mirra dan al pequeño niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Demos a Jesús Lord. Gloria a Él, gloria a Él. Por brindarnos su amor, Él nació en Belén. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nevada. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Sí, realmente Dios nos permitió a su Hijo unigénito, para que pueda nacer en un pesebre, para que pueda nacer en un lugar muy humilde. Ese lugar es nuestro corazón, y el día de la Navidad se recuerda justamente por eso, porque Él nace en nuestro corazón, Él nos da una nueva vida, y Él nos permite el poder avanzar, el poder ser libres de cualquier pecado, de cualquier esclavitud la cual nos somete en este mundo. Por eso reconozcámosle siempre a Él, de que Él vino a este mundo, pero principalmente a pagar por nosotros, por nuestros pecados, y nos dio la libertad y la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 65. Himno 65. En un pesebre yace un niñito.
Es el himno 67, la pista 67. En un pesebre yace un niño, su madre canta al Padre Dios. Niño divino, que por nosotros del cielo vino a dar perdón. Dejó los cielos altos sublimes y un pesebre le hospedó. Ángeles cantan, reyes le adoran y se contenta la creación. Las profecías ya se cumplieron. Es Jesucristo, Rey Salvador. Desde su trono del altar cielo nos ha venido el Redentor. En un pesebre yace un niñito, su madre canta al Padre Dios, niño divino que por nosotros del cielo vino a darnos perdón. Ese niño es Jesucristo, el cual vino a vivir en nosotros, en nuestros corazones. De esa manera, Él nos guía constantemente, nos permite avanzar a cada momento. Solamente por Jesucristo podemos recibir la salvación, solamente creyendo en aquel sacrificio el cual Él hizo por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros, para darnos la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 67, Ángeles cantando están. Es la pista número 68, pues. Ángeles cantando están, grandísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación. A Dios en lo alto, gloria. A Dios en lo alto, los pastores fieles tus flores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su
melodiosa voz, gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en lo alto, oh venid pronto a venir, con fe a Jesús, autor del bien al recién nacido Rey, gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en lo alto. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios nos permite, por su misericordia, el servicio de oración, miércoles 18 de diciembre del 2024. 42 días para el encuentro mundial, para la llegada de Pastor Oxopar. ¿Sí? Vamos a saludar esta noche también a aquellos hermanos que están conectados por Facebook, YouTube y también por Jerusalén Radio. Esta noche vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche que usted, a través de su misericordia, nos permite este servicio de oración, Señor, para que los hermanos puedan venir, escuchar su palabra. Así se manifiesta su voluntad en cada corazón. Sabemos que este tiempo es un tiempo muy bendito, Señor, porque nosotros venimos aquí a la iglesia para escuchar la palabra, para orar por los siervos, para orar por todas las necesidades de la iglesia y para orar por nuestro corazón también, Señor. Así también nos permite también, Señor, la palabra que nos ayuda a caminar juntamente con usted. Este servicio de oración hace que nosotros podemos estar agradecidos y mirando siempre cómo, Señor, se está trabajando en Sucre para este encuentro mundial. Un encuentro mundial donde recibirá no solamente los hermanos de la misión, los siervos, sino toda Bolivia estará recibiendo gran bendición por la visita del Pastor Oxopar, por la visita de los siervos. Por eso te pedimos, Señor, que usted pueda guardar, cuidar la salud de Pastor Oxopar y también de aquellos ministros que estarán llegando. Señor, esta noche usted permita que los hermanos puedan llegar para escuchar su palabra, Señor, su palabra que reconforta siempre nuestro corazón. El día de anoche también hemos tenido la reunión de los tesoreros. Te pedimos por el corazón de cada uno de ellos, Señor, tesoreros de las iglesias que pertenecen a la misión Buenas Nuevas, donde tienen también muchas necesidades, tienen también muchas situaciones, pero de todo eso usted nos libra, Señor. Hace que nuestro corazón esté totalmente alegre, Señor, porque escuchamos y tenemos esperanza en cada uno de sus versículos, en cada una de sus promesas, Señor. Permítenos así esta noche también pedirte por Pastor Andrés, Misionera Luz, su familia, quienes están de viaje, están de venida ya a La Paz, esta noche estarán llegando. Usted nomás proteja el camino del siervo, así llegando ya desde aquí estará dirigiendo también. Permítenos también este viernes la reunión zonal de cada zona, Señor, y también nos permite también las actividades el día sábado, y este domingo sí, en la mañana tendremos el culto y en la tarde tendremos la gran cena navideña, Señor, para unir nuestros corazones, para que ya de este tiempo recibamos de usted el lugar donde va a
va a ser su casa, Señor, donde lo vamos a alabar, lo vamos a glorificar. Así te agradecemos y usted pueda bendecir a cada uno de los hermanos que están presentes aquí en su casa, porque ellos han desechado el pensamiento y tienen la necesidad de la palabra. Así trabaja el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te agradecemos por todo, Padre. Así oramos en esta noche, encomendándote este servicio de oración. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Ya se han inscrito? ¿Sí? ¿Ya están todos con los pasajes para ir a Sucre? Porque poco a poco, yo estaba viendo los pasajes en BOA, se van reduciendo. Ya hay 8, ya 7, así, ¿no? Claro que la línea aérea son pues bien vivos en ese aspecto, ¿no? Porque sacan así, van subiendo, luego aumentan, van reduciendo, entonces, y ya debemos estar con esos preparativos, porque 42 días ya no es nada, ¿sí? 42 días que va a pasar volando. Estos días de diciembre, ya estamos en 18, 12 días más, es chao. El 2024 viene el 2025, donde vamos a estar alegres, felices por la llegada de Pastor Oxopar. Esta noche también vamos a invitar a los hermanos, hermanas, quienes tienen testimonio, cómo Dios ha estado trabajando en su corazón, cómo Dios se ha manifestado a través de la obra que ha hecho por cada uno de nosotros. Puede salir y dar testimonio, porque el testimonio es, Dios es el que se testifica, ¿sí? A través de nosotros, a través de su obra. ¿Algún hermano o hermana quiere pasar a dar testimonio? Mientras se van decidiendo, yo brevemente también voy a dar un pequeño testimonio. Esta semana también que ha pasado ha sido una semana muy bendecida para mí, para mi familia, puesto que los años pasan, ¿no ve? Van pasando los años y Dios nos ha regalado también un año más de vida, ¿no? Entonces, a través de reunirnos, a través de recibir también la guía de pastor y a través también de las oraciones que tienen los hermanos por mí, por mi corazón y también por mi familia, yo estoy muy agradecido con todos aquellos hermanos que se han dado un tiempito, ¿no? Para poderme escribir y para poderle pedir a nuestro Padre que nos cuide, ¿no? Que nos guarde. Así, hermanos, Dios siempre nos va a proteger, eso es bien importante, ¿sí? ¿Algún hermano o hermana? Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Sí, estoy muy contenta, pude participar, ¿no? En Sucre, realmente no pensaba todos estos sucesos que han sucedido este último tiempo, y sin pensar, seguía pensando dentro mío nada más, ¿no? Como voy a participar, voy a ir, ¿cuándo puedo ir? Porque está en Sucre, ¿no? La hermana Vilma, su matrimonio, como casi único matrimonio que está allá, ¿no? Y bueno, siempre estábamos en comunicación, hablando, y me está contando, ¿no? Cómo están haciendo todo. Y ¿cuándo vas a venir? Me dice, ¿cuándo vas a venir? Porque el 31 ya no se necesita que vengas, me dice, ya no se necesita ayuda, ¿eh? Ya no vengas el 31, me dice. Entonces, sí, voy a venir, pero no sé cuándo, yo pensaba, ¿no? Y de repente había el campamento de estudiantes en Oruro, y de repente también pastora dice, vaya a Oruro, dice, a 2 hermanos nos dijo, ¿no? Vayan a Oruro ustedes, dijo. Entonces, realmente así yo soy, ¿no? No puedo decidir, pero siempre un empujoncito necesitamos. Entonces, de esa manera, este último tiempo pensaba, ¿no? Si Dios, ¿por qué me permite escuchar así? Y Dios quiere que vaya también, entonces, bueno, aunque no
no tenía la posibilidad realmente de participar, tampoco estaba en mis planes, nada, ¿no? Nada, totalmente yo, nada que ver, sino que era simplemente, ¿no?, la voz de la pastora que nos invitó para ir. Entonces debe ser por alguna razón, ¿no?, que Dios así me permite escuchar. Entonces por esa razón allá. Entonces partimos, ¿no?, con los estudiantes. También ha sido de gran bendición porque podía visitar la iglesia de Oruro, también compartir con las hermanas que están allá. Compartíamos corazones, ¿no?, con las hermanas. Cómo Dios está trabajando aquí también en la iglesia de La Paz, así, ¿no? Podíamos contar testimonios así con las hermanas. Y bueno, después de eso, yo totalmente pensé que voy a regresar a La Paz y ahora sí voy a como pensarlo un poco más, voy a acomodar todas mis cosas, también voy a ir al médico, así pensaba, todo, estaba pensando, ¿no?, voy a hacer esto, y después voy a preparar como para ir a Sucre, cuando ya se acerca el tiempo, ¿no?, más, cada día es un día menos está pasando, ¿no? Entonces, así estaba pensando, llegamos el día domingo, y el día lunes, el día martes estábamos haciendo, ¿no?, limpieza del depósito y la pastora dice, vayan a Oruro, a Sucre, dice, vayan a Sucre. Vaya a Sucre, me dice, porque las hermanas ya habían preparado, ¿no?, ya estaban yendo. Entonces, para mí era, no creo, pero esa duda me queda en mi corazón, ¿no? ¿Por qué Dios me permite escuchar esto? ¿Por qué para qué Dios está diciendo a mí así? Me hace pensar. Algo quiere hacer, algo quiere, ¿no? Tal vez en Oruro, tal vez en Sucre, así me queda esa duda, esa pregunta en mi corazón. No puedo decir simplemente no, como así, ¿no? Porque si rechazamos, entonces, ¿qué será, no, si yo rechazo a Dios? Así, ese corazón, ese temor me sale. Entonces, por esa razón es que me hace pensar eso. ¿Por qué Dios me permite escuchar así? Aunque realmente ahora no puedo, porque ahora más difícil, ¿no? Porque recién estoy llegando, tengo que acomodar, tengo que hacer muchas cosas, pero así me permite escuchar, ¿está bien? Sí, nomás le digo y ya. Y realmente no, yo todo este tiempo podía experimentar, realmente estaba muy contenta, estoy muy feliz en la iglesia. Hay distintas actividades, ¿no?, en la iglesia, hay muchas actividades o también áreas también, ¿no?, como el coro, como también auspicio, como entre las casadas, como también actividades como, aunque son pequeñas, así como el día que vinieron a organizar con las hermanas casadas también, ¿no? Muy felices estábamos, contentas, ¿no? Riendo, hablando, contando, charlando, así, ¿no? Realmente en cada actividad, también en la selección de verduras, como eso hay también, ¿no? Contando, charlando, riendo. Realmente todo se hace divertido cuando es así, ¿no? Entonces, por eso como me da mucha alegría, ¿no?, estando en la iglesia, compartiendo, ¿no?, con las hermanas, riendo así, me da mucha alegría. Y aunque en este tiempo, ¿no?, nuestra situación en mi familia, ¿no?, nuestra familia, como estaba un poco difícil, complicado, porque el banco ha agarrado, ¿no?, todas las cuentas, está un poco difícil, así. Pero yo puedo ser muy feliz dentro de la iglesia, eso podía pensar este tiempo, y por eso también me daba, ¿no?, ese corazón de participar a Sucre, a ver qué Dios me permite allá.
así pensaba. Por eso que, escuchando la voz de pastora, ¿no? Entonces, realmente no podía tampoco ir, no podía ir. Pero Dios me permitió, ¿no? Me permitió los pasajes, todo me permitió. Entonces, de esa manera partimos, ¿no? A Sucre. También tenía mucha curiosidad, ¿cómo estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo así? Y llegando, podía enrolarme, ¿no? En todas las actividades que están haciendo, ¿no? La iglesia, todo. Yendo a las reuniones, ¿no? Allá, con la pastora, ¿no? La pastora estaba yendo, personalmente está yendo, ¿no? Yo les miro, ¿no? Que tan difícil para pastor, porque está preocupado allá cómo están todas las cosas, ¿no? Están 5 misioneros temporales, ¿no? 3 misioneros temporales de Perú y 2 seminaristas peruanos están. Y 2 misioneras temporales, ¿no? Que son de Bolivia. Y cada uno tiene su corazón, ¿no? Cada uno tiene su situación también, ¿no? Y contando ellos, yo todo enviaba, ¿no? Al grupo de casadas, mandaba porque creo que le interesa, ¿no? A todas las hermanas, a todos los hermanos, ¿no? Le interesa, ¿no? Porque es el movimiento que está saliendo allá en Sucre. Entonces, por eso enviaba. Y escuchando, ¿no? Cada uno tiene conflicto, problema, situaciones, y también los voluntarios están llegando allá, ¿no? Todos los días están viniendo, como a su casa están llegando. Y ya saben, el movimiento que hay que hacer es el almuerzo, ya tienen que retirarse, así, todo eso. Viendo todo eso, wow, no, increíble. ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Qué se está haciendo? Porque pastor está aquí en La Paz, a rato se va a Sucre, así, ¿no? Qué difícil, y pienso yo, porque tiene que estar allá pensando en cada uno. Aquí también, ¿no? Su corazón también está aquí pensando, ¿no? En cada uno de nosotros también. Wow, qué trabajo realmente, ¿no? Así podía ver. Y pues allá veo, ¿no? Escuchando también sus testimonios, un lugar tan bueno para purificar el corazón, la verdad yo pienso así, ¿no? Porque no hay otra cosa más que mirar a Dios, no hay otra cosa, así veo, ¿no? Porque ya escuchando el testimonio de las misioneras temporales, como ya llegaba a su límite, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo aquí? Como así decía. Pero el pastor le decía, es un buen punto para... Realmente ese es nuestro corazón, ¿no? Ese es nuestro corazón. Realmente nosotros no somos quienes aman el Evangelio, no somos quienes aman a Dios, ¿no? Nada que ver. Realmente nosotros, nada, cero, ¿no? Sino que Dios mismo tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Y Dios nos da otro corazón también, ¿no? A partir de reconocer nuestro corazón. Realmente, escuchando el testimonio de la misionera temporal, yo también, ¿no? Podía, claro, exactamente, ¿no? Sí, es verdad, así es. Llega un punto que ya no puedes, yo ya no puedo, yo, mi ser. Pero ahí empieza Dios recién a trabajar, ¿no? Cuando yo ya no puedo nada, yo ya no soy nada, ¿no? Recién Dios empieza a trabajar. Y mucho tiempo, como yo también, ¿no? Vivía con ese pensamiento, realmente, porque creo que no conocemos la Biblia, o nos hemos quedado con nuestra teoría, ¿no? De antes yo escuché así, pero no, Dios está vivo, ¿no? Constantemente está hablando a nosotros, constantemente está trabajando, constante, Dios vivo. Pero nosotros, ¿no? Nos quedamos con algo que así, yo también, yo así, por lo menos yo así, hermanos.
yo ya sé, ya sabía, y hasta me daba flojera leer la Biblia, la verdad, porque abría la Biblia y San Juan capítulo 8, ya sé lo que dice, como así, ese corazón, así estaba mi corazón. Pero Dios tuvo que vaciar, ¿no? Vaciar mi corazón totalmente y hasta mostrarme que realmente no soy nadie, no soy alguien que ama el Evangelio, ni a Dios, ni nada, yo nada que ver. Si Dios me deja, simplemente soy enemigo del Evangelio nada más, en ese punto me voy a quedar nada más, ¿no? Si Dios no me da la gracia. Entonces, realmente, estando en Sucre, viendo, ¿no? Como en una parte de Nehemías dice, ¿no? Cuando estaban construyendo el templo, reconstruyendo el templo, tenían que trabajar por la mañana, dice, pero estaban trabajando y trabajaban con sus espadas más, porque tenían que estar atentos a la pelea, porque en cualquier momento puede venir la guerra, así dice, ¿no? Yo les miraba a las pastoras, las ministras, les miraba en la mañana después del desayuno, hay que preparar la comida para el almuerzo, ya para 30 personas se está haciendo este tiempo, ¿no? Para 30 personas hay que servir porque son los voluntarios que están llegando a la iglesia. Y terminando de cocinar rápido, ya rápido tienen que alistarse, tienen que ir a la reunión, a las reuniones constantes, reunión, en todo lado hay reunión. Terminando de cocinar, una persona se queda para ¿qué? Para servir, ¿no? Así, entonces no hay tiempo para estar sentado, no hay tiempo para pensar mucho. Entonces por eso me parecía, wow, es un lugar que realmente, un lugar para purificar el corazón, para realmente como objetivo claro, ¿no? Tener el objetivo claro, Dios. Realmente sin negarse a sí mismo, sin negarnos a nosotros mismos, no podemos seguir en este camino, ¿verdad? No podemos. Con mi ser, con mi misma, ¿no? No se puede en este camino. Y bueno, así Dios me mostraba, ¿no? Todo este tiempo. Y bueno, con las hermanas que fuimos también, la hermana decía, pastora, no me quiero ir. ¿Por qué? Porque hay tanto que hacer, pastora, hay tanto que hacer y yo me voy a ir allá. Yo no sé, quiero dejar todo allá y yo quiero, hay tanto que hacer, así le decía, ¿no? Sí, ¿verdad? No sé, igual, o me quedo, así me hacía pensar también, ¿no? Entonces, realmente sí está pasando tal vez un tiempo difícil, sí, allá también, ¿no? Porque con una hermana mirábamos también, ¿no? Vamos a servir el desayuno, y había unos vasos de plástico, ¿no? Chiquitos, había unos vasitos, y después ya, si no alcanza, ya saque los otros vasos. Los vasos de mantequilla sacaban. Sorprendido porque eso también sirve. O sea, nosotros no usamos, ¿no? Eso guardamos, pero no usamos. Está guardado. Y sí, aquí todo sirve realmente, ¿no? Todo sirve, todo es necesario, mirando los muebles, mirando las cosas que hay, las pequeñas cosas que hay, ¿no? Pero se está haciendo gran campamento mundial, ¿no? Por todo lo que se está escuchando, realmente una gran obra de Dios se está haciendo, ¿no? Y realmente es una gracia, ¿no? Poder participar, aunque sea un chiquitito, aunque sea un punto, poder participar, ¿no? Así que, bueno, tenemos que prepararnos más, ¿no? Preparar para participar. Y bueno, y fuera posible, entonces hay que rotar, ¿no? Para ir, eso pensaba, porque la hermana que está allá, como al trabajo, la verdad, porque ¿y tú cómo estás haciendo? Yo le pregunto a la hermana Vilma, ¿no? Le pregunto, ¿cómo estás haciendo? El esposo está trabajando todo el día y ella llega a la iglesia como al trabajo, llega a las 7 de la mañana y ya está ahí en la iglesia, y después todo el día está andando, ¿no? Va, viene, las reuniones, va, viene, y en la noche yo miraba, ¿no? 9:30, 10:30, 11:30, ¿a qué hora tú te vas? Sí, hay días que yo me voy 11:30, 12 de la noche.
Ah, sí, yo realmente me sorprendía de ese corazón, realmente, ¿no? Porque, uy, yo no llego a ese corazón. Yo miraba, le miraba y, ay, Dios mío, Dios nomás le está dando ese corazón, ¿no? Para avanzar así. Así. Entonces podía también sentirme avergonzada también, ¿no? Porque realmente un corazón puro para el Evangelio, puro, ¿no? Porque negándose a sí mismo tiene que hacer eso. Uno no puede hacer eso sin negarse a sí mismo, no se puede hacer eso. Entonces, bueno, muy agradecida porque Dios me ha permitido ver todo esto, participar, sí, así quería agradecer, muchas gracias. Hermanos, algo muy importante que dice Pastor Oxopar, ¿no? Y esto que se quede en el corazón de cada uno de ustedes. Aquel que mira su situación sufre, dice, ¿no? Por eso es importante no mirar la situación, ver cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros. La vida de creencia es fácil, dice Pastor, y también es difícil, dice, ¿no? Pero aquel que realmente tiene un corazón contento, vive tranquilo. ¿Por qué? Está dentro del Señor y el Señor está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso, importante avanzar. Esta noche tenemos presentaciones, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Recibimos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar dos alabanzas. Noche de paz, tú dejaste tu trono y corona por mí. Aplaudimos al coro Nueva Alegría.
Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en el inter del verbo, más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinase su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Agradecemos al Coro Nueva Alegría. No se olviden, hermanos, que este domingo tenemos el culto en el Salón de Mineros, en la mañana el culto general, luego en la tarde tenemos la cena navideña. También, hermanos, inviten a los familiares, quienes a través de esta actividad abren su corazón. No es que ustedes van a hacerlo, lo hacen en nombre del Señor y Él va a trabajar así. También ya se pueden hacer las reservas de los platos, del plato de picana que se va a degustar ese día. Entonces, a partir de esta noche ya pueden reservar, ¿sí? Entonces, seguramente todo este tiempo hemos estado almorzando, hemos estado consumiendo lo que hacen las hermanas y es fresco lo que se hace, ¿sí? Entonces, abrimos nuestro corazón así. Vamos a ver esta noche un video, el video del lanzamiento del Encuentro Mundial Sucre 2025. Adelante, hermano José Luis. Es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo.
Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. 42 días, hermanos, 42 días van pasando para el encuentro mundial. Siempre he dicho que es un honor servirle al Señor, por eso esta noche vamos a invitar al hermano Alberto Mamani, que es hermano de la Iglesia de La Paz, quien nos va a compartir el Evangelio. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. 42 días, hermanos, 42 días van pasando por el encuentro mundial. Siempre he dicho que es un honor servirle al Señor, por eso esta noche vamos a invitar al hermano. Conostek nakatoq qispiasiña Mauro Naya acá iglesia en Caucantina Qananchesqueatra pastora pasqasase kunhama payas nayatiaqañ munarakta kunas aruna casa ukanaka na ukata amuyarakiat nairaqata falso profesional falso pastor na kautjaraki ukatwa nayaha na amigo piskarakiatpe ya qarsarañan sarakip ma urqsitana naya nirakipi munkteq umaqsaram na karo kirasiqa ya qarsaram sas ma tim pasqapanste tatito rapistes kasa pastora anima urkankante pastora culto qalta kwatqa na muy que ya timune pastora ta kunetin halu kama muy era kiatna Mauro pastora Gregorio na Santa Cruz angas que tuka na kwat na wal chimahan lupis karakiat hani na kitirus import karakt na kama muy yat hani kitirus na importas kitis na yat interesan yaxas na kwat pastora Pastor Gregorio conferencia tukuyaje sin caraquino nasayes caraquiat con tito ma hermanos na parwal preocupar kiat sipe ne hala ki es caraquiat ane kidirus na importas kun hampin hupahitirak China nahuman hakawi mahanara preocupar kito kotani pina kamsais puir harakiat kota tatito trabajas karakiwa na ukam amis rekiat la hermana María Condori ella tiene que venir. Tú no tienes que moverte aquí porque te van a necesitar, puede cortarse el agua y van iglesia harakipe haniwa kwas Americans wal hani karakin tukakis karakin pe kwakirakin pe altas karakin chaunya mirax no tatito pe naqas karakia como panaka ay muna harakiwa iglesia ko misino saliuksat
pauna marja maja ani kitis istañmun karakinte wala cha campamento campaña lura parakete ma chagal puno lura parakete walpi imtap parakta walga iglesia naka purini parakina kot purini parakiwa pasar naka pak misis pasar naka papurin kota mayat mistoy harakin aksat mistoy haphan iskap haparakin kamacharak pachasas chaha nipi kuma harakita chawal taqanist aymunarakia pak munarakist año ultay munarakipi ma iglesia ma amigo hawkar sararak ma rumah hausa nirakipi pa sebenarnya hausa nirakit naro sapara gitu panakah ma celular marutan pastor access ¿Te escucha? hutan eso pastor chinexes na kot kamus khaz ya khawar sarpan ani sunahan kitisut na kasuna tunka pasin pi cuando naqas krikiat cheska machariki pasura hotarak chinjai konsluraja pars pachania qapars an konsan amay pachata ksuma ya qap sunaruk pasamsas tarde khrakin musti utahan kanyapanpe neut kanti kawkar tanta chesiñas kamsarakis pasura porini kono panikipi kono parakiaxas kitir qanachan narukipisas anhamki walikitsas nahamayrakta ma mananito ma alquiltaña ma espacio maxas wal tanta chiñaja ani sadarke ka tunka men orasaj ko ma iglesia pi katop harakta pasar paras ma pasarutan utan perispet qananchirses utpanaisas kampi pampe haros ki paparak ma pasarutan tatitinar qananchirutan patak naqtanta chaqsa patak pachis pisqatunqa segurunes Enquanto hermana iglesia sarakta pastora hotania la pastora kini wakiña sawsas ma frente ma pastora hayatutsas na tanta cheña nesas na café waqt erkisas kot pastora amigo haparak tichakam pasarak pe iglesia ma qanachaymunta waliki utamaysas kimsa horas vilitaw qanachañam sarakito cuando sararak tu kawra oka kimsa vilitaw qanachaña sawadarmas napil andarakiata ani puerja mayana khanisas admistuna khara ani puerxas como traket nan iwasna karo wali munasisto iwasna karo miércoles kama chance pasara toque corapes toque ma wali suma urasanisas oka problema akam takikuna pasarakia
na algiris traikut chaka machasas ni kusalkte akawal malisumanisas ni kompas karakinte na compart ko tanis kunas paskita na suma malisum taqinas pokasin saraktsasas kimsa qalqurasa hukam pila yusak trabajarak kimsa horas aquí trabajarak kuro como milagro pi pasaraka como que qal taqpacha pi tanta chasqaraka tatito yana pistansas charmanta sarak Oli suma uruni usas. Kot picha kana jaskarakt. Tatito pe iwasan irna karakya. Kot casado na kamayutan ship karakt pe. Herman casado na wali suma hermano na yaksas. Ni puir karakyat. Como arpi ane San Lucas qilqat taqtapqama San Lucas qilqat taqtapqama Ukapachawa mali yatichiriqa sartasin Jesusar parlir sarana Yantañataki uka hisk'arakinwa yatichirikuna lurañajasa wakisi wiñay hakanka toqañataki hasasa Jesusasti sarakinwa kunas leyin qillqata kunhams leytasasa ley yatichiriq sanwa tatitun Diusamar munam taqay chuymamampi taqay almamampi taqay ch'amamampi taqay amuyumanpi haqay masimaruqa huma kipkaraki munam sasa ukharuq sas Jesusaq sanarakiwa waliksistaqa aktil durataqa hakata wasasa ukampis ley yatichiriq hiskta tapampi askit untayasin munasinqa Jesusaroqa sanwa kitirak haqay masihasti sasa ukaruq Jesusaq sarakinwa ma haqay Jerusalén takin hutaskana Jerico markata ukatsiti huparoqa luntata nakawa halhatasina qala isipanaksa lluchwayapqi ukamaraki nuhawayapqi ukatsitiniya hiwat hama haqtawayapqi ukamaro ma sacerdoteja uka takchiq saraskana ukampisa uñhasinqa mais muit'awayana ukamaraki ma liwitaqa ukachiq saraskarakina ukatsiti uñhasinqa mais muit'awayarakina ukampisa mariankil ma haqiq uka kipka takinham saraskana ukaste uñhasinqa kuyapt'ayasina uka hak'achasi uka haqiro usu hata kisa aceite vinumpi qullasina ukatsiti aktaqi humanaka unch'aptanicha karunakqa wal kutirakina karunakistarakt naqsarakpi kunhamsa alwasar trabajo alwat tartikam maurkili sharutarakta ayuses otarakti mano como tarakta como hakta wali ocupat jamana sarna como sarna karakna amairaket nan amigo nakaste soqta horas coño tapar pisarqa parque uka pisqa horas uka payaq pachakitas nayaki pihana tarde por isikta alo mantarakta no como es creo que kun hats no como hakawiha tatita na unti tatito na kun hama haktok uka albertoste anual haqiste han maisa
para igual trabajo churpacho como para maya yaqanak pinsaña pataxas igual pi trabajo churarquito cortame cultura estas carácter pastorara chimajaste na con Santa Cruz ni quisiera que pastorante siempre na Santa Cruz anste pastor oxarque apayat na con pinapchet ukaga Santa Cruz por ñaña termina tigana bajanse con haitano sar hayman arakiat maisan ham pastor oxa suit amsas iglesia rosariñane Koti iglesia sarapto manqasip taqikuna ukata tituro interakta chimaja kutjanira kipi kuti istaskas pastor estas tatitunar irpas karakita ukata istas casa Conaste respetarte na soltero kietpi na sapakio na taquikunas na taquijalcom tatinorpa ympiki kiet anikunas tkarquint tatito acá tatito caer chanipi comajeta kunamar pupan nairaqal kunslurap hanis o hanakas naihamahan kas kunam harakin o hanakastas suma futuruni tupanakaste suma kunhaman supanakas ane pina wilet kunham para qet kama qetih yaqamun kamaki harakio tatito para quito naro chakam tatito naro nakwat tatito pi kuna teja kuna kan irna karakina kamsisa kataka luntatana no hataka mahaqeste kola nayapi ko haqirakit ko ni hiwir haqqam hiwir haqqe payatin kun hambat kau khankan sukam na hiwir haqqo ko hiwir haqqamat kam chui mamayas kasaste hiwir hamacha hay Yaqata ukaq dependeña pasas yaqata upariana pañapataki nisapaq palura impirkaspati taqkunapaq kunhamso yaqaviana pampiluras paqsas nakunta qspitaqat kota mirakiato tatitoqa upawa irpañapa hakaweq tatito watro ñaparakisasakuma tatito troqa nayaste pasilakpi pastorunakampi chimajaste hakaweqaste tatito timitiraki ukam paqir parakitses allquma muyarakiata chakamaste asapaniukus naq waqtikarakti kuiglis toqitste kuiglishan naq kasarasto hanaka taq con bendición anar por nirakito naya pashpatakitsen koste listo qata ilishonar suma irpita ukata pastor Andrés tatitoqnar sum uywitses nawqama muyasirakiata acá ukwa luntatanaka nalqatat lluchutukuma
Ma samaritanoa. Uka samaritano ma uka kipka takin ham saraska nukatsti. Unihasin ha kuyapta esina uka tawa hakachasi uka haqero usutapanaksa situmpi pe qolit araki. Qipar mantisti samarinki sarhap uka tinario qolqi apasin qorpachiri utaniroja churi uka saraki aka tataro uñikt arapita kuns alat ukaja anja ukawa churjamasas. Nakunta respetado kwa iglesia pinar ir para kito aruptoq tati tutaqi con luraraki ani kunasti anqa alisum nar ir tatito hanaq tatito ir pan tatito anar ir para kita nauka amuyarakiata kumarakicha tiempun kunamsa wasar irpisto taqtapqam istirqilqata nameskarakiata kunams tatito irnaqi istirqilqata tunkapisqan ukampis kunapachatiq Mardoqueon ail sat diupan istir puchaparu rin ukar sarhaphan waktan ukajaju papasina kunteja igay sat warmink unjiri ri inuku sat hakeja siskana ukapi ukamalurasinsti istiraq taqe munasiña pampa qatanja iwakita laykoja upaja asuiru con warmipaña pausas ocurrina bastinera qata paja panukutarakina taqasip karakiwa kutistira kamsans kunorsateja kunaraqat corrito qinja ukatist arakina upa istañak munarakina amirakieta elección urusaste uka genesis kafarona consloran José Gristas casa José Kamsansa taqi kun qamarasa panakaq manqañanini han manqañanisa paqkuntisano ko pan hilapanakas istaña pakinpi ukampuales subvención katoqa para nasarakpe ma haq Cristian hakawi paste istañaja tatito narop istañaja iglesia toqallkum taqi con katoqara Cristo suma bendición gamsis kunasta porinki kutin porinku kaja haneo konasa kuneo kukarriski kwa ime tiene que te para un hanok na mayara kiatwa na hilirin pimunarak taqet ani manaka kumaktata nicha ana uniktu kaja no pat sumaña houses nawal taqikiratu kal houses kana primer lugar al comisto munarakta naira tiempo nakaste paginal dimen kunas luraño katake akwakama purinchas ukam naira katang tray chema choy marutarakino suma hermano nach munarakta acá decir ane con su paj munkarakente paj está aquí
Okay, no ya tira kin pi kunteja o rir guscano ka. Katistiraja arupam. Pahol takit pakkatok kin takiro ati parakin. Kam sarakipi. No, como es correcto. Check domingo. Más dormir na. Ahora más sin no domingo cosas. No, no recto. El somos cañot Kansas. Pican payap Kansas. Macaux monas. En 5 kiosas. Maganata macanaston. O con mancais. Caux monta. Payakti pusiñe pasa. Ocuatpe sapa navidad por nirakio. Naja Mauro teatro lo rañajan pe. Cuatro kiesi paractival jana. Ma kusalna. Na actuaña jarakin pe. Na angkaro kimist. Con imanta tas cricket. Teatro lo rirena caste. Na com tuk taraktim. Or hermana cricket han. Como mantarakin. Netak pa cante. Sapa que mantarakt. O pasas casaste amta siraktu. Tatitowa Nayaro. Espíritu chayoja cuata alakpacharo saraja. Cuata acá casaste. Ole llaman las niñas me pide tatitowa Nayaro pawa aglisirakit. Manaka kuna minasinsipta. Kunas naqis pieza y aqipenas que sirakch. Tatito qispiara kito. Paxumir para kito. Chakama. Chaste tatito taqikuna nariana pita. Nipi taqikun yatnapita. Tatito monasiña paste y listo qata. Vale suma chamonasiña pe. Chimpaste. Taqikun churañ mesti wasaro. O como era quietna. A veces se vas a una caja campamento mundial que por nirak. Estas casas pastoranza estas casas. Paj casas así no qua. Paj amo ir aquí dices. Walha wan nakpi estas casas. Chaja patong warang hak imbitanya sa siski kom. Chauka kipi. Wacha isas walha kunham walko poka pachokot kunham amais na chimasas. Tanchi mahan sani piyet karakter. Ani yo sanch puir karakiti. Tatitowa taqikon lurarakin. Kunham walha haqinak untanyata kunhamarakin istas. Cuatatitu naropanste, misus karakyo esteraste. Pa estas casa tatitu naropa. Chimahan kumarke.
Estas casa dos pato para ahora o maraste. Pues tú antes estés recto. Mam como ni montes. Con lora nomás. Estar quieta. La competencia cara cam lora y montes. Para sarak pe. Mam parraña jawa. Na wale sumaja pukluraskta. Compil na ganyan narakta. Kamachatas. Na wale kunta tugnechto. Kam presentarlta ka fulano pues taqanin pi parlta. Man iyo sa nyimak na is sweet araktas. Macha caminalaymente. Oka dicen escolara al kam cuando trabajar 15. Trabajas que pa ganar 15. Ko pastorsas. Lorata ni lora. Ano kloram tsitepe. Tak kuno kita chena. Ano kloram tsas. An konsalamte. Kuna tsukam paj. Kualisam. Nan suma amoy hole kiskio okupasuro kamsito kanio pa hole kitses. Patong patong kan mara porin ako 40 porin hanicha. Aniksiet kant. Okay, sin escolarane otikente. Al fracasriskat. Dati tuyet khan peyuk. Tatito ko trabajaraki nakaraki niwas na irahan karaki tatito. Chakonte ko pakalurami ki pi kuiras karaki. Wasan nakawali suma bendito rakita na. San Lucas kalkatar ko tkanya ni. Ukaharoja susaq sarakino ma haqiwa Jerusaleneta takinham jerico marcaro saraqsinkan kwatstijo parojo lontatanaka halgatasina qal isipenax luchoyap harakina ukamaraki nuhawayap hana ukatstinia hiwata liwinukoyap harakina kwatsarjapana aka paj nihuañampin hay Niñan piscas anio con Lorenz Purget. Alona que no sartarakta. Nahiwatatsas. Aunque pues Pablo usted. Iwatato. O campash para que peja cabeza. Iwata jeusas. O que cruzan hiwastan na caja hiwa haraktan pe. Tatito wasan hakaraki. Anikiti sutit. Jesus aquí wasan. Iwasak sapor, iwasak ars naste. Na hiwatato. Tatito Jesucristo ki hakaski. Papi nakaraki niya. Jesucristo ki iwasan oidasan obrarakin hakawin san. Saporo hiwit naxsiwa. Ta kunat siwataxtas. Nukati was on herax natatitun suma. Ocha wala suma hacha un herakinyan marana. Kuna si wasan mukulurawisah. Kuna saka wasan tatitun aropista nyasa. Ilisto kiosa istanyasa kamsis lisha. Un herax nawa tatitun inakab suma. Kwakama que mandakan para jaitarake es pagarata ahora pañana tatito nanacaste
nakaja human nairaja mankap tatito ukat tatito nanakas human monsinyam katoka parakta chaste mak aquí parakista tatito aruna kamsa haniu kunawtsa haniu kunlorash pirip karak tatito Cuatro humaulurat takikonsa naklanteja humawatro naklant tatito ko patong piskan maraste ko hachayvin tuluras iskarakine echaste kamaraki humaja kuyapt eprest machura parakit hinchum huma istañatak tatito nukwata akatin ponste pastorandes sukrinkas karaki wakiaskas reunión nakansa cuatro cuarenta nakum abnakas karak tatito a bendición churap harakim tatito komaraki yaka sapa hermana nako mak tatito man gracias chura marayaki panak isinya pataki akawulin evangelista naka pastora naka upanaka rosum cuatios pagarapsum tatito cuatios pagarapsum man awokateni phtaki konsa tatito es pagaram napsum umay sapa man ir para kim tatito majakal naxte voluntario nakaste panaga establecer prime pataki Otomigoste uka pastor cheskan kaskarakiniwa cuat peso su macha sinanera parak tatito mayano tapata